Corte Nacional de Justicia receptó testimonio anticipado al ex asambleísta Daniel Mendoza y 3 personas más investigadas por el delito de delincuencia organizada por irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales. Viviana Bonilla fue oficialmente despojada de su curul de asambleísta luego de la principalización de Rodrigo Coyaguazo. Balacera entre la policía y delincuentes se registró en el norte de Guayaquil, cuando los antisociales asaltaron a una mujer que supuestamente había retirado más de $3.000 de un banco. Guerrilla del ELN anunció su voluntad de retomar los diálogos con el gobierno colombiano y pide un cese al fuego. Mientras tanto, líderes de las FARC reaparecen y piden la salida del presidente Iván Duque. Pareja de esposos perdió a su hija y encuentra consuelo en el baile. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Adriana. Charlie, queridos televidentes, muy buenas noches y sean bienvenidos. Así es, y mucha atención porque iniciamos contándoles que un asalto en el norte de Guayaquil terminó en una balacera entre policías y delincuentes. Los detalles en instantes. Y más adelante. Jóvenes vivieron el susto de sus vidas cuando una venenosa serpiente apareció cuando ellos comían en el patio de una vivienda. Se lo contamos dentro de pocos minutos. Iniciamos. La Corte Nacional de Justicia receptó el testimonio anticipado del ex asambleísta Daniel Mendoza y tres personas más investigadas por el delito de delincuencia organizada por irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales. 2 horas y media le tomó al ex asambleísta Daniel Mendoza rendir el testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia, luego de haber ampliado su versión por 4 ocasiones anteriormente. Mendoza confirmó haber recibido $200.000 para su movimiento político Mejor, destinados a obra social, y $150.000 que se destinaron al ex asambleísta Eliseo Azuero. En total $350.000 que habrían salido por haber entregado la fiscalización del Hospital de Bahía de Caracas. Contactos que posteriormente habrían servido para la construcción del Hospital de Pedernales, hecho que se investiga por el delito de delincuencia organizada. Para Jorge Luis Ortega, abogado de uno de los procesados, no existiría sustento legal para que la Fiscalía General del Estado haya solicitado el testimonio anticipado de 4 personas. ¿Y por qué la Fiscalía General del Estado sigue el juego de estos ciudadanos que se presentan como testigos protegidos para rendir un testimonio anticipado cuando no existe justificación legal ni constitucional para aquello? Mendoza habló de cuotas de poder que tenían en las instituciones. Se le preguntó qué condiciones se daban antes de entregar las cuotas de poder. Respondió: disciplina parlamentaria. Si alguien nos pedía una votación por alguna ley, lo teníamos que hacer. Se le preguntó cómo se materializaban los compromisos de las cuotas de poder. Respondió: había un rédito económico y en otros había posibilidad de dar plazas de trabajo a ciudadanos. Le preguntaron: ¿a cambio de qué se entregaban esas cuotas de poder? Respondió: a cambio de disciplina. Le preguntaron: ¿quiénes estaban a cargo de este reparto? Respondió: siempre había un asesor que hacía de puente con el ministro. Le preguntaron: ¿quién autorizaba? Respondió: siempre se tenía que contar con el OCAT del Ministerio de Gobierno. Lo que se haya indicado hoy día en el testimonio y todo lo que tenga que ver con el testimonio, la única persona que creería yo debe o puede dar una declaración sería la señora Fiscal General del Estado, pues ella es la titular de la acción penal. El testimonio anticipado también se receptó a Juan Carlos B., ex asesor de Mendoza, Franklin C., alias El Banquero, supuesta mano derecha de Mendoza, y a José B., procurador del consorcio Pedernales. Simplemente la señora fiscal determinó de que era necesario que den su declaración y escogió a las personas que ella estimó que solo ella, no podemos decirlo nosotros. La instrucción fiscal de 120 días, donde están involucradas 19 personas, culmina este viernes. De ahí vendrá la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio, informó Héctor Romero.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, en una entrevista mantenida en Radio Platinum, se refirió a varios temas de coyuntura nacional, entre esos, sobre las acusaciones del ex legislador Daniel Mendoza sobre los supuestos repartos de hospitales. Escuchemos. Daniel Mendoza, acusaciones de reparto político de hospitales. En conversaciones de que puede construir alguien un hospital, robarse un porcentaje, pedirse una parte del contrato, de ninguna manera jamás el presidente lo habría permitido, ni yo tampoco habría permitido que las conversaciones sean en esos términos. Archivo de juicio político a cambio de gobernaciones. Mire usted la falsedad de lo que dice Mendoza, porque él de alguna manera hace pensar o insinúa que de él dependía que mi juicio se archive o no se archive, cuando 9 asambleístas votaron por su archivo. Acusaciones del reparto de hospitales del Seguro Social a familia Bucaram. No, lo que Estado está encargada de la relación con otros poderes del Estado, o esas conversaciones jamás han sido sobre un ilícito, y mal podrían haber sido con los señores Bucaram, porque no tienen representantes ni en el legislativo ni en los municipios. Situación ISPOL. Nosotros le pedimos a Decebale conocer las características del portafolio de la Policía Nacional y Decebale no fue capaz de entregárnoslas. Respuestas evasivas, contradictorias y luego dejar de respondernos. Lo que hace unos días eran bonos del Estado, hoy ya no son bonos del Estado, sino que al lado de la palabra bonos del Estado, bonos 2024, 2029, ahora dice notas de crédito, notas globales. Veto Código de la Salud. Ni este código se podía vetar totalmente por 4 artículos, ni tampoco se podía salvar por 4 artículos. Nos correspondía tener una mirada integral y una posición integral sobre el código. El código tenía deficiencias, sí tenía deficiencias. Hace 1 año y medio se cerró el debate del código. Y en los últimos meses el país y el mundo entero ha atravesado la más grande de las emergencias de salud que hayamos conocido en los últimos tiempos, que tiene que ver con el COVID. ¿Cómo aprobar un código y arrancar con una difícil, con una larga, con una costosa tarea de implementación de un nuevo modelo de salud sin considerar el tema del COVID? El expresidente Abdalá Bucaram fustigó la detención de su hijo Jacobo y afirmó que ni él ni sus hijos tienen ninguna relación con los delitos que la Fiscalía investiga. Una sala de lo civil analiza un recurso de habeas corpus instructivo interpuesto por sus abogados para que sea trasladado a Guayaquil. Porque temo por la vida de mi hijo. Bucaram Ortiz clama por su hijo mayor y afirma, en la cárcel de La Tacunga lo tienen en condiciones infrahumanas. Totalmente incomunicado, en un cuarto de 2x2 en una prisión. Colombia deportó a Jacobo Bucaram el fin de semana. Acá se lo investiga por tráfico de bienes patrimoniales, asociación ilícita y delincuencia organizada. En todos los casos tiene orden de prisión. ¿Quién estaría detrás de esa supuesta amenaza de ciudadanos extranjeros colombianos? Ha dicho la ministra de Gobierno al juez que conoce este proceso. Hay que preguntarle a ella, pues ella hace la denuncia. Tras 3 horas de audiencia, la Sala de lo Civil de la Corte Provincial le ha dispuesto al sistema penitenciario que elabore un informe con las pruebas de oficio que motivaron el traslado de Jacobo Bucaram a la cárcel de La Tacunga. Este miércoles a las 16 horas deberá tomar una decisión en torno al habeas corpus instructivo solicitado por su defensa para que lo traigan a Guayaquil. Adversarios políticos, inclusive el mismo ingeniero Jorge Glass Espinel, el mismo tío de él, el señor Rivera, con quien inclusive es público y notorio, mi defendido en algún punto le habría propinado inclusive una bofetada, producto de que él mismo estaría afectando su honra y su buen nombre, como también el de su familia. Pero se supone que cada uno está en su celda, ¿no? Evidentemente esa noticia, esa información no es tan real como parece. Con ello el futuro inmediato del único hijo del expresidente en prisión podría definirse en las próximas horas, en sendas circunstancias, informó Jorge Escobar. Once días de protestas. 10 muertos. Decenas de heridos y más de 1000 detenidos.
fue el saldo del paro nacional de octubre de 2019, que inició con la eliminación del subsidio de los combustibles. Por eso he firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. Y que convirtió a Quito y otras ciudades de la sierra en zona de enfrentamiento entre gremios indígenas con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Días de convulsión nacional que terminaron con un acuerdo. El pedido del país es la derogatoria del decreto 883. Me opongo a que eso pase. ¿Qué ha pasado un año después de las movilizaciones de octubre? Se lo presentaremos desde este miércoles en su informativo La Noticia. Y cámaras de seguridad de un local comercial captaron el momento cuando una joven fue arrastrada por delincuentes quienes la sometieron para robar sus pertenencias. Este hecho ocurrió en las calles Esmeraldas y Pedro Pablo Gómez, en pleno centro de la urbe porteña. Mediodía del lunes, la joven camina con su mochila sin notar que tras ella se acerca un desconocido en forma sospechosa, seguidos de otro personaje sobre una motocicleta. De inmediato le agarran su mochila y con la finalidad de arrebatarla, no les importa si la dejan caer sobre la calzada. Ellos toman lo que buscaban y se retiran mientras que la víctima atina a levantarse en medio del susto y la impotencia tras el asalto. Sí, yo escuché el día de ayer que le habían asaltado y le habían arrastrado a una chica. Imagínense si con una mujer actúan así como serán con nosotros los varones. Quienes viven en esta zona de las calles Esmeraldas y Pedro Pablo Gómez aseguran que no son hechos aislados y que se les hace costumbre convivir con el diario accionar de la delincuencia. A mí también me robaron mi carro, se me llevaron los retrovisores, la pluma, en cuestiones de 5 minutos. Medio uno se descuida, se van llevando. Informó José Morales. Detienen a 2 presuntos delincuentes tras una persecución policial en el sector de Bastión Popular al noroeste de Guayaquil. Ambos tenían armas en su poder y estarían implicados en robos a personas y en buses de transporte urbano. Uno de los sujetos ofreció disculpas luego de ser detenido. A mi madre le pido perdón, que me perdone por lo que estoy haciendo. Estoy cometiendo un error y ahora me toca pagar las consecuencias. Arrepentido se mostró este ciudadano luego de ser capturado por agentes policiales que realizaban un patrullaje preventivo en el sector de Bastión Popular Bloque 10 al norte de Guayaquil. Y notaron que los 2 sujetos tenían una actitud sospechosa, por lo que fueron tras ellos, pero se resistieron. Por lo que se produce una pequeña persecución a pie, logrando la detención de 2 sujetos en cuyo poder en cada uno se encontraban un arma de fuego tipo revólver, calibre 22 con munición cada una, y un cuchillo. Los vinculan con denuncias de varios ciudadanos sobre robos en esa zona. Siendo acosados por varios sujetos a pie, robándoles de las paradas de los buses. Cuyos nombres son Rogel Heredia Anthony Bismar, de 19 años, y Morgan García Rogelio Manuel, de 24 años de edad. Tras verse en apuros con los agentes del orden, uno de los detenidos rompió en llanto y pedía ayuda. La gente quiere no trabajar, pero nadie nos dio la mano, nadie nos apoyó. Y siempre nos falta una en la esquina que te dice vamos a robar. En todo caso, ambos fueron trasladados hasta la fiscalía para que las autoridades pertinentes decidan cómo proceder, informó Adriana Peralta. Una balacera entre la policía y delincuentes se registró al norte de Guayaquil cuando los antisociales asaltaron a una mujer quien había retirado más de $3.000 de un banco. Un gendarme resultó herido. Fue un enfrentamiento armado entre delincuentes y Policía Nacional en el sector de La Garzota, en el norte de Guayaquil.
Una mujer la cual había retirado una fuerte cantidad de dinero de una entidad bancaria fue interceptada por desconocidos. Intentaron sustraérsele el efectivo y en cuestión de segundos llegaron los agentes del orden. Uno de ellos resultó herido en este suceso. Venía del banco y me imagino que vinieron siguiendo y me cogió una moto aquí a apuntarme, a quitarme el dinero que no tenía porque ya lo había depositado. Iban dos hombres en la moto, uno de gorra, de moño, fue el que me apuntó y me quería disparar por si no le daba la plata, pero yo ya no tenía plata. Apareció la policía y se armó la balacera y yo ya no sé más porque yo me agaché en mi carro. La policía avanza con las investigaciones. Los indicios balísticos son recolectados por las autoridades de seguridad. Un enfrentamiento armado con presuntos delincuentes, quienes mediante la modalidad sacapintas, lo que nosotros podríamos conocer ya en estos primeros minutos, pretendieron sustraerse dinero de una usuaria e inmediatamente se realiza un cruce de fuego. El tipo cogió mi cartera y a lo que él la va a sacar, yo alcanzo a ver al policía que estaba frente a mí y solo escuché el pum del disparo y yo lo único que hice fue agacharme. Pero este no fue el único delito que se cometía, pues simultáneamente en el sector de la Alborada, también en el norte de Guayaquil, sujetos fueron detenidos luego de atracar a varias personas. Dos sujetos interceptan a unos ciudadanos y proceden a robarles sus pertenencias, entre ellos los celulares. Detecta el evento delictivo y se inicia la persecución. Los sujetos por intentar huir realizan una mala maniobra y se interceptan contra el parterre de la vía Orellana. Entre sus pertenencias obviamente se encontró los dos celulares que habían sido robados minutos antes. Informó Julio César Saona. En Guayaquil fue desarticulada una presunta organización dedicada al delito de sicariato. Mientras tanto, en el sur de Quito fueron detenidos los aparentes responsables de robar en una cooperativa de ahorro y crédito. Como que a diario el libreto delictivo se repite y es un hecho que las cámaras de seguridad poco o nada les importa a los pillos. Camuflados con gorras y mascarillas, dos sujetos protagonizaron un violento asalto a una cooperativa de ahorro y crédito. La cajera es sorprendida por la agresividad con la que actúan y obligada a entregar el dinero. A mano armada es un robo con violencia. Organización lógicamente que tenía ya antecedentes criminales, se dedicaban a este tipo de robos en los sectores. Con los dólares en su poder abandonaron la agencia, todo quedó registrado en videos de seguridad. Alertados por el asalto, agentes de la BAC se activaron, lograron ubicar a dos sospechosos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos cargaba un arma de fuego. En un allanamiento recuperaron parte del dinero robado. Las labores de campo continúan. Habrían más implicados. Con una persecución ininterrumpida del delito, se logra dar con los autores materiales de este hecho. La misma unidad policial operó en la ciudad de Guayaquil. Desarticuló una presunta organización dedicada básicamente al delito de sicariato. Hay 12 personas detenidas, unas en flagrancia y otras en varios allanamientos. Fueron 3 meses de investigaciones que permitieron identificar al cabecilla, quien tendría relación con alias Canilla, el cual formaba parte de la organización de los choneros. En varios allanamientos fueron detenidos 6 sujetos. El jefe operativo de la BAG habló de disputa de poder entre bandas delictivas. Comenzaron a eliminarse entre organizaciones, lo que causaba prácticamente zozobra y temor en la ciudadanía. Otros 6 fueron detenidos días atrás. Así todos los integrantes de la presunta organización delictiva están tras las rejas. La policía reveló que eran sujetos de alta peligrosidad, que no solo mataban, sino que robaban y vendían droga. Estamos dándoles duro a estas organizaciones delictivas que piensan que pueden dominar en ciertos barrios o sectores. Trabajos enfocados a bajar las muertes violentas y la inseguridad, tanto en Quito y Guayaquil, informó Iván Casamen. Y más adelante, jóvenes vivieron el susto de sus vidas. Así, cuando una venenosa serpiente apareció cuando ellos comían en el patio de una vivienda. Los detalles más adelante.
Y en otro tema, Cristian Cruz obtuvo su carnet de discapacidad el mismo día que ingresó su postulación en el concurso de méritos para el Consejo de Participación Ciudadana en el año 2009. Así lo reveló Diana Atamaín en una comparecencia en la Comisión de Fiscalización. Para que se pueda cristalizar. Cristian Cruz intentó llegar al Consejo de Participación Ciudadana en 2 ocasiones. La primera en 2009 a través de un concurso de oposición y méritos y la segunda en 2018 a través de un proceso electoral. En 2009, Cruz se benefició del carnet de discapacidad para obtener una mayor calificación. Lo curioso es que dicho documento lo obtuvo el mismo día en el que ingresó su postulación. Así lo explicó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamarín. Se dio el 28 de octubre. ¿Cómo se hace ya? Es decir, el mismo día que ingresó la postulación, obtuvo el certificado y lo presenta como acción afirmativa para tener, en ese tiempo se les daba 2 puntos adicionales como acción afirmativa por estar en el grupo de las personas con discapacidad. Con estos puntos adicionales por la discapacidad que hoy está en entredicho, Cruz obtuvo 79.58 puntos en el concurso. Su postulación fue impugnada, lo cual llevó al CNE a descalificarlo. Estas impugnaciones se realizaron sobre la veracidad de la documentación para calificar méritos firmados por OCLAE, Organización Continental Latinoamericana y Caribe de Estudiantes. En 2018 nuevamente volvió a postularse para el Consejo de Participación, esta vez ya no bajo concurso sino elección, y aunque su candidatura también fue impugnada, finalmente logró obtener un lugar en la papeleta. En esos comicios obtuvo el 5.82% de votos, que le dio el tercer lugar en la lista de consejeros hombres. Con esta comparecencia, la Comisión de Fiscalización terminó de recibir las pruebas de cargo y descargo, por lo que procederá a realizar el informe que determinará si recomienda o no al Pleno la destitución del funcionario. El documento sería entregado el próximo 4 de octubre. Informó Carolina Basante. Viviana Bonilla fue oficialmente despojada de su curul de asambleísta luego de la principalización de Rodrigo Coyaguazo, quien adelantó que permanecerá en el bloque de Alianza País Aliados. La tarde de este lunes, el Consejo de la Administración Legislativa principalizó a Rodrigo Coyaguazo, quien ocupará oficialmente la curul de la exoficialista Viviana Bonilla, una de las 20 sentenciadas en el caso Sobornos 2012-2016. Asumo este reto con la misma actitud, firme, comprometida, propositiva y dispuestos a enrumbar por nuevos caminos a la Asamblea Nacional. Antes de ser destituida, Bonilla era identificada como independiente en la legislatura, luego de la ruptura de Alianza País. Sin embargo, Coyaguazo asegura que se mantendrá en el bloque oficialista, pero delimita ciertos parámetros. Yo voy a mantenerme en el bloque de País Aliados y en el caso de País con el ala izquierda del Movimiento País y con todos los sectores progresistas que hay en la Asamblea Nacional. Coyaguazo hizo su carrera política en movimientos de izquierda progresista. Hace 4 años estuvo vinculado en una supuesta preparación militar clandestina a civiles. Tras la divulgación de un video en redes sociales, incluso se abrió una investigación en Fiscalía. En este periodo legislativo, 6 asambleístas han perdido su cargo o decidieron separarse salpicados por escándalos de corrupción y dieron paso a sus alternos. Ellos son Sofía Espín, su alterno principalizado es Ronnie Aliaga por la Revolución Ciudadana. Norma Vallejo dio paso a Fausto Terán por el movimiento oficialista, aunque actualmente Terán se maneja como independiente. Al ser destituida por el caso Diezmos, Ana Galarza se principalizó a Rosa Verde Soto, quien se separó del bloque de Creo y se unió a la bancada de Acción Democrática Independiente. Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, investigados por la supuesta corrupción en el contrato del Hospital de Pedernales, renunciaron a sus cargos antes de ser destituidos. Por Mendoza se principalizó Pinuxia Colamarco y por Azuero, Giovanna Guevara. Finalmente, Viviana Bonilla, quien fue destituida por su sentencia ejecutoriada, dio paso a Rodrigo Coyaguazo. Informó Carolina Basante. Vamos a Perú, que es el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo por COVID-19 y el 6º a nivel global en contagios acumulados.
afronta desde este martes una nueva huelga de médicos de 48 horas y protestas a nivel nacional por las condiciones laborales en la frágil sanidad pública peruana. La medida ha sido convocada para exigir el cumplimiento de sus derechos y mayor seguridad para realizar su trabajo. El gremio de médicos ha sido uno de los colectivos más afectados por la crisis sanitaria, pues 199 han muerto por el virus y más de 4.000 se han infectado. En Guayaquil los casos de coronavirus están controlados, así lo afirmó la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y esto tras un supuesto repunte que se habría registrado en los últimos días. En ese marco recordó que los operativos de control continuarán. En las unidades de cuidados intensivos que existen en hospitales públicos y clínicas privadas de Guayaquil, se continúa atendiendo pacientes que llegan con COVID-19. Según el informe entregado, hasta el martes 29 de septiembre por el Gobierno Nacional, existe a nivel nacional 638 hospitalizados estables y 360 con pronóstico reservado. Sobre la cifra de casos confirmados, Ecuador registra 135.749 casos, 11.312 fallecidos, de estos 7.509 confirmados con el virus y 3.803 probables. Pichincha es la provincia con más casos confirmados, 39.192. Seguido la provincia del Guayas, 20.365. Manabí con 9.702 casos. Tallazuay, 8.887. Y El Oro, 5.400 casos confirmados de COVID-19. Sobre un posible incremento del COVID-19 en Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri dice que la segunda semana del mes de septiembre sí se registró un ligero incremento, pero hoy está todo controlado. Si atendíamos 13 personas promedio diario, esa semana llegamos a atender 23 promedio diario. Luego retornamos a los 13 diarios, que es lo que se mantiene hasta ahora, con sostenidamente una disminución. Tasas. Entre casos sospechosos, que son pruebas rápidas, la tasa es del 9.51 por cada 10.000 habitantes. Pero entre casos confirmados, que son pruebas PCR y que son ya el caso realmente COVID, tenemos un promedio del 1,02 por cada 10.000 habitantes, lo cual es bueno, señores. Pero esto no significa que la pandemia ha terminado. De allí que resalta la campaña No te confíes. Esto es parte de la normalidad, no es parte de la excepción, es parte de la normalidad. No puedes arriesgar a los demás a volver a contraer una enfermedad que ha devastó a la ciudad de Guayaquil. Al igual que los operativos continúan, a fin de controlar que las reglas establecidas por el COE cantonal se sigan cumpliendo, con lo que tiene que ver al uso de mascarilla, reuniones sociales, aforo y distanciamiento. Informó Carlos Julio Gurumendi. 22 horas con 30 minutos y es momento de nuestro primer corte comercial, pero cuando regresemos existe indignación en la India por la muerte de una joven que fue violada por varios hombres. Quédese con nosotros, que ya volvemos. De regreso a temas nacionales, simpatizantes de Fuerza Compromiso Social se concentraron en los exteriores del Consejo Nacional Electoral para exigir que el organismo se pronuncie en torno a la impugnación de la candidatura de Rafael Correa, con lo cual aspiran cambiar su nombre por el de Carlos Rabascal. Simpatizantes del correísmo se concentraron en los exteriores del Consejo Nacional Electoral con el objetivo de exigir el pronunciamiento de la institución en torno a la impugnación de la candidatura de Rafael Correa a la vicepresidencia, luego de quedar inhabilitado para participar debido a la sentencia en firme de 8 años de prisión por cohecho que pesa en su contra. Ahora esperamos que devuelvan ese nombre para poder poner el de Carlos Rabascal. Y es que de este pronunciamiento dependería cambiar el nombre de Correa por Carlos Rabascal y continuar en el camino de la contienda electoral de febrero del 2021. Esto pese a que analistas políticos y electorales señalan que este lugar no podría ser ocupado por un nuevo postulante, debido a que el expresidente nunca aceptó de forma presencial su precandidatura ante un delegado electoral. Si es que uno de los candidatos no cumple con los requisitos o tiene una inhabilidad, debe ser reemplazado en las siguientes 24 o 48 horas, dependiendo del caso. Por ello adelantan que en caso de que el órgano electoral no permita el cambio de candidato a la vicepresidencia e inhabilite al binomio,
tienen listo acudir a otras instancias. Ante el Tribunal Contencioso Electoral tenemos lista la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se prevé que el CNE resuelva este tema hasta el jueves 1 de octubre, pues las inscripciones de candidaturas concluyen el miércoles 7 de octubre. En Quito informó Adriana Rojas. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó la inscripción del binomio presidencial del partido Izquierda Democrática. Se trata de Javier Herbas y María Sara Gijón, que integran la dupla con miras a las elecciones de 2021. De acuerdo al informe jurídico, el binomio cumple con todos los requisitos determinados en la Constitución, el Código de la Democracia y el Reglamento para la inscripción y calificación de candidaturas. Este es el segundo binomio calificado luego de Democracia Sí. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El jefe de Estado propuso suspender la deuda para los países más pobres. En el marco del 75º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de la República, Lenín Moreno, participó desde el Palacio de Gobierno. El tema principal abordado por el mandatario fue la reactivación económica post-COVID-19, donde propuso extender la moratoria de la deuda para los países más pobres. Quiero expresar mi apoyo a la propuesta del secretario general de suspender la deuda para las naciones más pobres y aliviar la deuda para los países de desarrollo. Adicionalmente, proponemos extender la fecha de moratoria más allá de este año, ya que nuevos plazos serían de gran ayuda a las economías destrozadas. Esto, a criterio del mandatario, permitirá que países como Ecuador se mantengan en el camino del desarrollo. En medio de ese discurso, Moreno también mencionó el proceso de renegociación de deuda que el país logró semanas atrás. Logramos atraer financiamiento internacional en condiciones excelentes, pero para que todos nos recuperemos necesitamos que estos esfuerzos no sean aislados. Además, Moreno recordó que los ministros de finanzas de 50 países de Naciones Unidas se reunieron el 8 de septiembre para buscar salidas a la grave crisis económica, sanitaria y social que afronta el mundo por la pandemia, donde establecieron una serie de opciones económicas y financieras que Ecuador respalda. Son una respuesta multilateral a la época COVID y sus efectos futuros en millones de personas. Sin embargo, estas medidas serán posibles solo con el involucramiento de todos. Y que ampliar el apoyo multilateral es la solución para que los países desarrollen proyectos rentables y amigables con el ambiente. El mandatario finalizó afirmando que cualquier acuerdo que se selle debe contribuir a la creación de sistemas de salud más fuertes. Esto debido a la experiencia que se tuvo con la pandemia de COVID-19. Informó Ismenia Solórzano. De esta manera finalizamos la emisión estelar. Agradecemos su amable sintonía. Recuerde sintonizar los informativos de RTS a partir de las 5:45 de la mañana. Una buena noche y un fuerte abrazo.